Sofía Mendoza apretó el teléfono contra su oído mientras observaba al niño de 6 años convulsionar en el suelo de mármol del penthouse. Las extremidades de Mateo se sacudían violentamente, su pequeño cuerpo golpeando contra las patas de la mesa de cristal importada de Milán que costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. «Señor Ortega, Mateo está teniendo otra crisis», gritó al teléfono, su voz quebrándose. «Necesita ir al hospital ahora». La voz fría de Eduardo Ortega atravesó la línea como un cuchillo. «No interrumpas mi reunión por sus berrinches, Sofía. Dale el medicamento y déjalo descansar. Tengo inversores de Hong Kong esperando y no voy a perder $20 millones por un episodio de ansiedad». «Esto no es ansiedad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía mientras se arrodillaba junto al niño. «Está sangrando por la nariz, señor. Sus ojos están...». El clic de la llamada terminada resonó en sus oídos. Sofía dejó caer el teléfono y volteó a Mateo de lado, colocando su mano bajo la cabeza del niño para protegerla del suelo helado. La sangre manchaba el piso blanco, formando un charco que crecía con cada segundo. Los labios de Mateo se volvían azules. En ese momento, mientras marcaba el 911 con manos temblorosas, Sofía no sabía que el historial médico que encontraría en el cajón cerrado del estudio cambiaría todo. No sabía que Eduardo Ortega había estado negándole a su hijo el tratamiento que podría salvarlo porque la enfermedad de Mateo amenazaba con exponer un secreto familiar que destruiría su imperio de $200 millones. Y definitivamente no sabía que en menos de 8 horas ella estaría frente a las cámaras de televisión nacional, sosteniendo documentos que demostrarían que Eduardo Ortega no era solo un padre negligente, era un criminal. Y su esposa, la elegante Carolina Ortega que sonreía en todas las portadas de revistas de sociedad, era su cómplice. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que la llamada que Sofía hizo al 911 había sido grabada automáticamente y que esa grabación ya estaba en manos de la fiscal Mónica Villarreal, quien llevaba 3 años intentando encontrar evidencia contra Eduardo Ortega, la misma fiscal cuyo hermano había perdido todo después de que Ortega lo defraudara. La misma que acababa de conseguir una orden de allanamiento, la misma que en este preciso instante subía en el elevador privado hacia el piso 42, con 6 oficiales y un equipo de servicios infantiles. El reloj marcaba las 3:47 p.m. En 13 minutos la puerta se abriría y nada volvería a ser igual. 12 horas antes, Sofía había despertado a las 5:15 a.m. en su habitación de servicio del edificio anexo, un cuarto de 12 metros cuadrados, con una ventana que daba al callejón de basuras. Se había levantado del colchón delgado que la señora Ortega le había proporcionado cuando la contrató hace 8 meses, diciéndole que la comodidad excesiva arruina la ética de trabajo. Sofía se lavó la cara en el diminuto baño compartido con otras 3 empleadas domésticas del edificio. En el espejo rajado observó su reflejo. 24 años, ojeras profundas, manos agrietadas por los productos de limpieza que usaba antes de que Carolina decidiera que sería más eficiente tenerla como niñera exclusiva de Mateo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre en Oaxaca. «Mija, el doctor dice que necesito la operación pronto. ¿Ya hablaste con tu patrón sobre el adelanto?» Sofía cerró los ojos. 50,000 pesos. Eso era todo lo que necesitaba para la cirugía de su madre. Pero cuando le había pedido el adelanto a Carolina hace 3 semanas, la mujer la había mirado como si hubiera pedido un riñón. «Sofía, querida», había dicho Carolina mientras se aplicaba crema facial de $2,000 el frasco, «si empiezo a dar adelantos, todas las empleadas querrán uno. Es una cuestión de principios. ¿Entiendes?» Sofía había entendido perfectamente.
Había entendido que para Carolina Ortega los principios significaban mantener a la gente como ella en su lugar, desesperada, dependiente, silenciosa. Se vistió con el uniforme que Carolina insistía en que usara: blusa blanca perfectamente planchada, falda gris hasta la rodilla, zapatos negros sin tacón. «Para que sepan quién eres», le había dicho Carolina, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A las 6:00 a.m. en punto, Sofía cruzó el puente cubierto que conectaba el edificio de servicio con la torre principal. Usó su tarjeta de acceso para entrar por la puerta de servicio, la que daba directamente a la cocina industrial del penthouse de 600 metros cuadrados de los Ortega. La residencia ocupaba todo el piso 42 del edificio más exclusivo de Polanco. Pisos de mármol italiano, techos de 6 metros con molduras doradas, ventanales del piso al techo con vista panorámica de la Ciudad de México. 3 salas, 6 recámaras, cada una con baño privado de mármol Calacata. Una cocina que parecía salida de una revista de arquitectura, con electrodomésticos que Sofía había tardado semanas en aprender a usar. En la pared del pasillo principal colgaban los retratos: Eduardo y Carolina en su boda en Mónaco hace 12 años. Eduardo recibiendo un premio empresarial del presidente. Carolina en la gala benéfica anual que organizaba para ayudar a niños desfavorecidos, vestida con un Valentino de $15,000, mientras servía sopa a niños de orfanato para las cámaras. Pero había un retrato que siempre hacía que Sofía se detuviera. Una fotografía familiar de hace 8 años. Eduardo, Carolina y 2 niños. Una niña de unos 10 años, bonita, sonriente, perfecta, y un bebé en brazos de Carolina, Mateo. La niña ya no vivía ahí. Sofía había aprendido a no preguntar. Preparó el desayuno de Mateo: avena con frutas cortadas en formas divertidas, jugo de naranja natural, sus vitaminas en el pastillero de plástico con calcomanías de dinosaurios. A las 6:45 subió las escaleras flotantes hasta el ala de las habitaciones. La puerta de la habitación principal estaba cerrada. Sofía podía escuchar las voces de Eduardo y Carolina discutiendo como todas las mañanas. «No voy a gastar más dinero en especialistas que no pueden hacer nada», decía Eduardo. «El niño está bien, es dramático como tú». Eduardo, el pediatra, dijo: «El pediatra es un alarmista. Mateo solo necesita disciplina. Demasiada atención lo está volviendo débil». Sofía apretó la bandeja con más fuerza y siguió caminando hasta la habitación de Mateo, al final del corredor. Tocó suavemente antes de entrar. El cuarto estaba decorado como una fantasía infantil. Paredes pintadas con escenas de la selva. Una cama con forma de barco pirata. Estanterías repletas de juguetes que nadie jugaba. Pero Mateo no estaba durmiendo en la cama de $15,000. Estaba acurrucado en el closet, entre sus zapatos y ropa, con su mantita raída abrazada contra el pecho. «Hola, campeón», susurró Sofía, dejando la bandeja y arrodillándose junto a él. Mateo levantó la vista. Tenía los ojos de su madre, verdes e inteligentes, pero estaban rodeados de sombras oscuras. Demasiado delgado para un niño de 6 años, demasiado pálido. «¿Ya se fue mi papá?», preguntó con voz pequeña. «Todavía está aquí, pero no tenemos que verlo si no quieres». Mateo negó con la cabeza furiosamente. «No quiero verlo, me grita, dice que soy débil». Sofía sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Extendió los brazos y Mateo se lanzó hacia ella, pequeño y tembloroso como un pájaro lastimado. «No eres débil», le susurró al oído mientras lo cargaba hacia la cama. «Eres el niño más valiente que conozco». Lo ayudó a sentarse y le trajo el desayuno. Mateo empezó a comer lentamente, sin ganas, pero comió. Sofía se había dado cuenta de que si le daba forma de dinosaurios o robots a la comida,
él comía más. Carolina decía que era consentirlo demasiado. Sofía pensaba que era simplemente amor. «Sophie», dijo Mateo después de un rato, «¿por qué mi hermana se fue?» Era la primera vez que mencionaba a su hermana en los 8 meses que Sofía trabajaba ahí. «No lo sé, mi amor. ¿Quieres contarme de ella?» Mateo asintió lentamente. «Se llamaba Valentina, era bonita y me leía cuentos. Pero un día escuché a mamá y papá pelear muy feo. Papá dijo que Valentina no era su hija de verdad y mamá lloró mucho. Después Valentina se fue a vivir con mi abuela y nunca más volvió». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuándo fue eso?» «Hace como, no sé, mucho tiempo. Yo tenía 4 años, 2 años. Valentina había sido expulsada de esta casa hace 2 años, cuando tenía 10 años, una niña». «¿La extrañas?» Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Sí, ella me protegía cuando papá se enojaba. Ahora no hay nadie. Ahora me tienes a mí», dijo Sofía con firmeza, limpiándole las lágrimas con el pulgar. «Y yo nunca voy a dejarte solo, ¿está bien?» Mateo asintió y se abrazó a ella nuevamente. 1 hora después, Sofía lo ayudó a vestirse para la escuela. El uniforme del colegio alemán, el más exclusivo de México. 180,000 pesos anuales de colegiatura, sin contar los donativos obligatorios. Lo peinó con cuidado, le amarró las agujetas de sus zapatos importados. A las 7:45 bajaron juntos. El chofer esperaba en el Bentley negro en el estacionamiento privado del edificio. Eduardo ya se había ido en su Rolls Royce a la oficina central de Grupo Ortega, su conglomerado de inversiones inmobiliarias. Carolina estaba en el gimnasio privado del penthouse con su entrenador personal. Sofía acompañó a Mateo hasta el coche y lo abrazó antes de que subiera. «Pórtate bien, campeón. Nos vemos en la tarde». «¿Me vas a llevar al parque?» «Si te sientes bien, sí». Mateo sonrió por primera vez en la mañana. El chofer cerró la puerta y el Bentley se deslizó fuera del estacionamiento. Sofía regresó al penthouse y comenzó su rutina diaria: limpiar el desastre del desayuno, hacer las camas, ordenar los cuartos, cambiar las flores frescas de los floreros, preparar el almuerzo que Carolina comería sola en el comedor formal mientras revisaba su iPad, probablemente planeando su próximo evento benéfico donde mostraría cuánto le importaban los niños pobres. A las 11:00 a.m., Sofía estaba limpiando el estudio de Eduardo cuando notó que el cajón del escritorio de caoba estaba entreabierto. Eduardo era obsesivamente cuidadoso con mantener todo bajo llave. Este cajón nunca estaba abierto. Debería haberse alejado. Debería haber cerrado el cajón y seguido limpiando, pero algo la detuvo. Una esquina de papel sobresalía, un papel con el logo de un hospital privado. Sofía miró hacia la puerta. Estaba sola. Carolina estaría en el spa hasta las 2:00 p.m., su horario de todos los miércoles. Eduardo no regresaría hasta las 7:00 p.m. Con manos temblorosas, abrió completamente el cajón. Había una carpeta manila gruesa. La abrió. La primera página era un informe médico del Hospital Ángeles con fecha de 6 meses atrás. Paciente: Mateo Ortega Sandoval. Edad: 6 años. Diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda, LLA. Etapa: segundo, con riesgo de progresión. Tratamiento recomendado: quimioterapia inmediata, seguido de posible trasplante de médula ósea. Sofía dejó de respirar. Las palabras nadaban frente a sus ojos. Leucemia. Mateo tenía leucemia. Y lo sabían. Eduardo y Carolina lo sabían desde hace 6 meses. Siguió leyendo, página tras página de informes médicos. 3 especialistas diferentes, todos recomendando tratamiento inmediato. Todos explicando que, sin tratamiento, la enfermedad progresaría rápidamente. La última página era una carta del doctor Héctor Rivas,
uno de los mejores oncólogos pediatras de México. Estimado señor Ortega, me preocupa profundamente su decisión de no proceder con el tratamiento de Mateo. Como le expliqué en nuestra consulta, la LLA tiene una tasa de supervivencia del 90% con tratamiento oportuno, pero sin él, el pronóstico es devastador. Entiendo sus preocupaciones sobre los efectos secundarios y la posibilidad de que el tratamiento sea excesivamente invasivo, como mencionó, pero le ruego que reconsidere. Su hijo necesita comenzar quimioterapia antes de que la enfermedad avance a una etapa donde las opciones sean limitadas. Si su decisión se basa en preocupaciones financieras, puedo conectarlo con programas de asistencia, aunque entiendo que este no es el caso. Por favor, reconsidera por el bien de Mateo. La carta estaba fechada hace 4 meses. 4 meses de súplicas ignoradas. Sofía siguió buscando en el cajón con furia creciente. Encontró más documentos, estados de cuenta bancarios, transferencias millonarias a cuentas offshore y luego algo que hizo que su corazón se detuviera. Un reporte de investigación privada con una foto engrapada. La foto mostraba a Eduardo saliendo de un hotel con una mujer joven. Fecha: 8 años atrás. El reporte decía: confirmado, Eduardo Ortega mantuvo relación extramarital con Lucía Sandoval durante 2015-2016. Producto de esta relación, Valentina Ortega. Sandoval, nacida mayo 2014. Nota: la señora Carolina Ortega descubrió la infidelidad y la existencia de Valentina en enero 2024. Amenazó con divorcio y exposición pública. Se llegó a acuerdo privado. Carolina mantendría silencio a cambio de... La siguiente página estaba arrancada, pero Sofía entendió todo. Valentina no era hija de Carolina, era hija de la amante de Eduardo. Carolina había criado a la niña durante años sin saber la verdad, y cuando lo descubrió, la había expulsado de la casa. Una niña de 10 años, castigada por el pecado de su padre. Y ahora Mateo, el único hijo biológico de ambos, estaba siendo dejado morir. ¿Por qué? Sofía siguió buscando, desesperada por encontrar la respuesta. Al fondo del cajón, encontró otro documento, un testamento. Lo leyó con horror creciente. Eduardo había modificado su testamento hace 6 meses, justo después del diagnóstico de Mateo. En caso de la muerte de su hijo, toda la fortuna Ortega pasaría directamente a Carolina. Pero si Mateo vivía hasta los 18 años, heredaría todo bajo fideicomiso, y Carolina solo recibiría una compensación mensual modesta. Habían convertido la vida de su hijo en una apuesta financiera, y habían decidido que su muerte era más conveniente. En ese momento, Sofía escuchó la puerta del penthouse abrirse. «Sofía, ¿dónde estás?» La voz de Carolina resonó por el pasillo. No debía estar aquí hasta las 12:00 p.m. Eran las 11:45. Sofía metió los documentos de vuelta en la carpeta con manos temblorosas, pero sabía que era demasiado tarde. Había movido cosas. Era obvio que alguien había registrado el cajón. Los pasos se acercaban por el pasillo. Sofía tomó una decisión en una fracción de segundo. Agarró su teléfono y fotografió cada documento que pudo, rápido, sin enfocar perfectamente, solo capturando evidencia. Las páginas médicas, el testamento, el reporte de la investigación privada. «Sofía, ¿estás limpiando el estudio?» Volvió a meter todo al cajón y lo cerró justo cuando Carolina apareció en la puerta. Carolina Ortega, a sus 37 años, era el tipo de mujer que parece haber sido diseñada en laboratorio para la perfección. Cabello rubio perfectamente planchado, piel sin un poro visible gracias a los tratamientos mensuales de $5,000, cuerpo esculpido por cirujanos y entrenadores. Vestía un conjunto deportivo Lululemon
que costaba más que el salario mensual de Sofía. Sus ojos verdes se clavaron en Sofía, luego se movieron al escritorio, al cajón cerrado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz peligrosamente calmada. «Limpiando, señora». «Como todos los días». Carolina caminó lentamente hacia el escritorio. Sus dedos rozaron el cajón. Se dio cuenta inmediatamente de que no estaba con llave. «Este cajón estaba cerrado esta mañana». «No lo toqué, señora. Solo pasé el plumero por el escritorio». Carolina la estudió con ojos de serpiente. Luego, lentamente, sacó su teléfono. «Eduardo», dijo cuando él contestó, «regresa a casa. Ahora. Tenemos un problema con la empleada». Colgó y sonrió a Sofía, una sonrisa helada. «Puedes esperar en la cocina. Mi esposo querrá hablar contigo». Sofía asintió y salió del estudio con las piernas temblorosas. Pero mientras caminaba por el pasillo, su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que la iban a despedir. Probablemente la acusarían de robo para asegurarse de que no pudiera hablar. Y sin trabajo, sin referencias, nunca podría conseguir el dinero para la operación de su madre. Pero tenía las fotos en su teléfono. Tenía la evidencia de que Eduardo y Carolina Ortega estaban dejando morir a su hijo por dinero. La pregunta era, ¿qué diablos iba a hacer con esa información? La respuesta vino 30 minutos después, cuando el teléfono de la casa sonó. Sofía contestó automáticamente. «Residencia Ortega». «¿Señora Ortega?» Era una voz masculina, profesional. «Habla el colegio alemán. Mateo ha tenido un episodio médico. Está consciente pero necesita ser recogido inmediatamente. Hemos llamado a su esposo pero no contesta». El corazón de Sofía se detuvo. «Voy para allá. ¿Qué tipo de episodio?» «Prefiero no dar detalles por teléfono. Por favor, venga rápido». Sofía no lo pensó dos veces. Corrió hacia la sala donde Carolina estaba sentada con un vaso de vino blanco, esperando a Eduardo. «Señora, el colegio llamó. Mateo está enfermo. Tengo que ir a buscarlo». Carolina ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Que vaya el chofer». «Está pidiendo que vaya usted». «Entonces que espere. Eduardo viene en 1905. Camino y necesito resolver esto primero». Tomó un sorbo de vino. «Siempre es tan dramático. Probablemente solo quiere atención». Algo se rompió en Sofía. Algo fundamental que la había mantenido callada, obediente, invisible durante 8 meses. «Con todo respeto, señora, su hijo podría estar en peligro. Voy a ir a buscarlo ahora». Carolina finalmente la miró, los ojos estrechándose. «No te di permiso. No necesito su permiso para ayudar a un niño enfermo. Si sales por esa puerta, estás despedida». Sofía la miró directamente a los ojos. «Entonces estoy despedida». Y salió. Tomó el metro hasta el colegio alemán en Lomas de Chapultepec. 40 minutos de viaje agonizante, imaginando los peores escenarios. Cuando finalmente llegó, corrió hacia la enfermería. Mateo estaba en una camilla pálido como la muerte, con una compresa fría en la frente. La enfermera de la escuela, una mujer mayor llamada Rosa, la miró con alivio cuando entró. «Gracias a Dios alguien vino. ¿Es usted en familiar?» «Soy su niñera. ¿Qué pasó?» Se desmayó durante la clase de educación física. Cuando recuperó la conciencia, estaba desorientado y sangrando por la nariz. «Llamamos a los padres hace 40 minutos. Nadie contestó». Sofía miró a Mateo. Estaba despierto, pero sus ojos parecían vidriosos, perdidos. «Necesita ir al hospital», dijo Rosa. «Esto no es normal. He sido enfermera escolar por 20 años y esto...» Sacudió la cabeza. «Algo está muy mal». «Lo sé», susurró Sofía. «Sé exactamente». «¿Qué está mal?» Llamó a un Uber. No tenía dinero para un taxi, pero puso el viaje en su tarjeta de crédito que ya estaba casi al límite. Cargó a Mateo hasta el coche
y le dio la dirección del Hospital Ángeles. Durante el viaje, Mateo se acurrucó contra ella. «¿Me voy a morir, Sophie?» Las palabras le atravesaron el corazón como cuchillos. «No, mi amor, no voy a dejar que eso pase. Mi papá dice que estoy fingiendo, dice que solo quiero atención. Tu papá está equivocado. ¿Tú me crees?» Sofía lo abrazó más fuerte. «Te creo, y vamos a conseguir ayuda». Llegaron a urgencias a las 2:30 p.m. Una doctora joven los atendió inmediatamente cuando Sofía explicó los síntomas. Le hicieron análisis de sangre, revisión completa. Una hora después, la doctora regresó con expresión grave. «¿Es usted la madre?» «Soy su niñera. Necesito hablar con los padres inmediatamente. Los niveles de células cancerosas en su sangre son peligrosamente altos. Este niño necesita ser hospitalizado ahora». «¿Por qué no ha estado recibiendo tratamiento?» Sofía sintió que las palabras salían de su boca antes de poder detenerlas. «Porque sus padres decidieron dejarlo morir». La doctora la miró como si hubiera dicho una obscenidad. «¿Disculpa?» Y entonces Sofía se lo contó todo. Los documentos, el testamento, el diagnóstico de 6 meses atrás, el tratamiento negado. La doctora escuchó con expresión cada vez más horrorizada. Cuando Sofía terminó, la mujer tomó su teléfono. «Esto es negligencia criminal, tengo que reportarlo». «Por favor», suplicó Sofía, «solo ayude a Mateo, a mí no me importa lo que me pase». «No te va a pasar nada. Hiciste lo correcto». La doctora marcó un número. «Servicios de protección infantil, tengo un caso de emergencia». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino. Llegó una trabajadora social, luego un oficial de policía. Todos querían ver la evidencia. Sofía les mostró las fotos en su teléfono. Todos tenían la misma expresión de asco. A las 4:30 p.m. internaron a Mateo y Lanin. Pusieron suero, le dieron medicamentos para estabilizarlo. Sofía se quedó junto a su cama, sosteniéndole la mano. «No me dejes solo», susurró él. «Nunca», prometió ella. A las 5:00 p.m. llegó una mujer en traje formal. Se presentó como la fiscal Mónica Villarreal de la Procuraduría General. «Sofía Mendoza», dijo, sentándose junto a ella en la sala de espera. «Necesito que me cuentes todo otra vez, desde el principio». Y Sofía lo hizo. Le contó sobre los 8 meses trabajando para los Ortega, sobre cómo Mateo había estado enfermándose gradualmente, sobre las veces que había sugerido llevarlo al doctor y Carolina le había dicho que no era necesario, sobre el cajón en el estudio, sobre todo. Mónica escuchó en silencio, tomando notas. Cuando Sofía terminó, la mujer levantó la vista. «¿Sabías que Eduardo Ortega ha sido investigado por fraude financiero durante 3 años?» Sofía negó con la cabeza. «Hemos estado tratando de construir un caso contra él. Defraudó a docenas de inversionistas, incluyendo a mi hermano, quien perdió todo y se suicidó hace 2 años». La voz de Mónica se quebró ligeramente. «He estado buscando cualquier forma de meterlo a prisión, pero siempre encuentra la manera de escabullirse. Tiene los mejores abogados, conexiones políticas, testigos que desaparecen». Miró a Sofía directamente. «Pero esto es diferente. Con tu testimonio, con estas fotos, con los registros médicos del hospital, puedo destruirlo. Puedo asegurarme de que nunca más lastime a nadie». «Yo solo quiero que Mateo esté bien», dijo Sofía en voz baja, «y lo estará. Le vamos a dar el tratamiento que necesita, pero necesito que testifiques. Va a ser difícil. Los Ortega van a intentar destruirte. Van a decir que robaste, que mentiste, que manipulaste la evidencia. No me importa». Sofía pensó en Mateo, tan pequeño e indefenso en esa cama de hospital. Pensó en Valentina, expulsada de su hogar a los 10 años por el pecado de existir.
No puedo quedarme callada. Mónica sonrió. Entonces, hagamos esto bien. Sacó su teléfono y marcó un número. Juez Martínez, necesito una orden de allanamiento de emergencia. Tengo evidencia de negligencia infantil criminal en el caso Ortega. Mientras Mónica hablaba, el teléfono de Sofía comenzó a vibrar. 37 llamadas perdidas de Eduardo Ortega. 23 mensajes de Carolina. Abrió el último mensaje. Sé lo que hiciste. Te vamos a destruir. Te vamos a meter a prisión. Vas a desear nunca haber entrado a nuestra casa. Sofía bloqueó el número y apagó el teléfono. Lo que Carolina no sabía era que ya era demasiado tarde. A las 7:15 p.m., mientras Eduardo y Carolina cenaban en su comedor formal sin saber que su hijo estaba en el hospital, 6 oficiales de policía entraban al lobby del edificio con una orden de allanamiento firmada por un juez federal. El conserje intentó detenerlos. Lo siento, señores, pero el penthouse de los Ortega es privado. Necesitan programar. Tenemos una orden, dijo Mónica mostrando el documento. Pueden dejarnos pasar o los podemos arrestar por obstrucción de justicia. Ustedes eligen. El conserje se hizo a un lado. Subieron en el elevador privado. Mónica revisó su reloj. 7:18 p.m. El momento perfecto. Los Ortega estarían relajados, confiados, sin imaginar que su mundo estaba a punto de colapsar. Las puertas se abrieron directamente al vestíbulo del penthouse. Carolina fue la primera en aparecer, todavía con su ropa de yoga, copa de vino en mano. Six congeló cuando vio a los oficiales. —¿Qué demo? Señora Carolina Ortega —interrumpió Mónica mostrando su credencial—. Soy la fiscal Mónica Villarreal. Tenemos una orden de allanamiento y necesito que nos acompañe. Eduardo salió del comedor, todavía con servilleta en mano. Su expresión pasó de confusión a furia en un segundo. —¿Qué diablos es esto? ¿Saben quién soy yo? —Sé exactamente quién es —dijo Mónica, con voz de hielo—. Es el hombre que ha estado negándole tratamiento médico a su hijo de 6 años, mientras éste muere de leucemia. También es el hombre que está bajo investigación por fraude, lavado de dinero y ahora negligencia infantil criminal. El color drenó del rostro de Eduardo. —Eso es ridículo. Mi hijo está perfectamente. Su hijo está en el Hospital Ángeles en este momento, luchando por su vida. Y tenemos evidencia de que usted sabía sobre su condición desde hace 6 meses y eligió no tratarlo. Carolina dejó caer su copa de vino. Se hizo añicos contra el mármol italiano. Eso es mentira. Nosotros nunca... Tenemos los documentos médicos que estaban guardados bajo llave en el escritorio de su esposo, dijo Mónica. Tenemos el testamento que modificó hace 6 meses. Tenemos todo. Eduardo dio un paso hacia adelante, el rostro torciéndose en rabia. Fue esa maldita empleada, esa perra de Sofía. Entró sin permiso a mi estudio, robó documentos privados. Ella es la criminal, no nosotros. Sofía Mendoza salvó la vida de su hijo, dijo Mónica con voz letal. Mientras ustedes cenaban en su penthouse de lujo, ella estaba en el hospital sosteniendo la mano de un niño aterrorizado, preguntándose por qué sus padres no lo amaban lo suficiente para salvarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Carolina comenzó a reír, una risa aguda, histérica. ¿Quieren saber la verdad? ¿Quieren saber por qué no tratamos a ese niño? Sus ojos se veían salvajes. Porque cada día que lo miro, veo a su puta amante. Cada día es un recordatorio de que mi esposo me traicionó, de que pasé 10 años criando a una niña que ni siquiera era mía. Y ahora tengo que gastar millones en tratar a su bastardo cuando podría simplemente... —Carolina, cállate —gruñó Eduardo. Pero era demasiado tarde. Mónica había grabado cada palabra. —Oficiales —dijo Mónica—, arréstenlos, ambos.
Lo que sucedió después fue como una escena de película. Eduardo intentó llamar a sus abogados, pero los oficiales ya le habían quitado su teléfono. Carolina comenzó a gritar sobre sus derechos, sobre cómo esto era un error, sobre cómo los iban a demandar a todos. Los esposaron en su propio vestíbulo, sobre el mármol importado que costaba más que lo que la mayoría de las personas ganan en toda su vida. Mientras lo sacaban, Eduardo se detuvo y miró directo a la cámara de seguridad del elevador. «Sofía», dijo con voz venenosa, «donde quiera que estés, esto no termina aquí. Voy a destruirte. Voy a asegurarme de que nunca trabajes en esta ciudad otra vez. Voy a...» Un oficial lo empujó adentro del elevador y las puertas se cerraron, cortando sus amenazas. Mónica se volteó hacia su equipo. «Registren todo. Documentos financieros, computadoras, teléfonos, cualquier cosa que pueda ser evidencia». En el hospital, Sofía recibió la noticia de un oficial que había quedado con ella. «Ya los arrestaron. Están en custodia». Sofía se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas comenzaron a caer. «¿Y Mateo? ¿Qué va a pasar con él?» «Servicios Infantiles tiene custodia temporal». «Pero...» El oficial titubeó. «Dijeron que el niño no deja de preguntar por ti, que eres la única persona en quien confía». Sofía se limpió las lágrimas y se puso de pie. «¿Puedo verlo?» La doctora dijo que probablemente lo ayudaría. Ha estado muy agitado. Sofía corrió hacia la habitación de Mateo. Cuando entró, el niño estaba despierto, llorando silenciosamente. En cuanto la vio, extendió los brazos. «Sophie, pensé que te habías ido». Ella corrió hacia la cama y lo abrazó con cuidado, consciente de los tubos y cables. «Nunca, te lo prometí, ¿recuerdas? Nunca te voy a dejar solo». «¿Dónde están mis papás?» Sofía respiró profundo. Tenía que decirle la verdad, pero de una forma que un niño de 6 años pudiera entender. «Tus papás cometieron errores muy grandes y ahora tienen que responder por esos errores, pero hay muchas personas que te aman y te van a cuidar». «¿Tú me amas?» La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Te amo más de lo que puedas imaginar», susurró. Mateo la abrazó más fuerte. «Quiero que seas mi mamá». Sofía cerró los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. «Vamos a hacer que te pongas mejor primero, ¿está bien? Y después veremos qué pasa». La doctora entró 1 hora después. Sofía había logrado que Mateo se durmiera, pero ella no había soltado su mano. «Necesito hablar contigo», dijo la doctora suavemente. Salieron al pasillo. «El tratamiento va a ser largo y difícil», explicó la doctora. «Quimioterapia agresiva, posiblemente trasplante de médula, pero es joven y con tratamiento oportuno sus probabilidades son buenas, sobre el 85%. ¿Cuánto va a costar?» «Con los Ortega arrestados, los activos están congelados, pero Servicios Infantiles ya aprobó que el tratamiento sea cubierto por el Estado. Mateo va a recibir todo lo que necesita». Sofía sintió que sus piernas casi cedían del alivio. «Hay algo más», continuó la doctora. «La trabajadora social quiere saber si estarías dispuesta a ser tutora temporal de Mateo. Dado tu vínculo con él y el hecho de que claramente confía en ti, bueno, sería lo mejor para su recuperación emocional». «¿En serio? Yo podría...» «No sería fácil. Tendrías que pasar por verificaciones de antecedentes, entrevistas, entrenamiento, y tendrías que estar disponible para todas sus citas médicas, tratamientos. Es un compromiso enorme». Sofía no lo pensó ni un segundo. «Sí, lo que sea que necesite hacer, lo hago». La doctora sonrió. «Pensé que dirías eso». Las siguientes semanas fueron un torbellino. Sofía se mudó a un pequeño apartamento cerca del hospital con ayuda de un programa de servicios sociales. Cada día llevaba a Mateo a sus tratamientos de quimioterapia.
sosteniéndole la mano mientras los medicamentos fluían por sus venas. Lo veía vomitar, perder el cabello, llorar de dolor, pero también lo veía sonreír cuando ella le leía cuentos, reír cuando hacían sombras en la pared con las manos, aferrarse a ella cada noche como si fuera su única certeza en un mundo que se había vuelto de cabeza. El caso contra Eduardo y Carolina Ortega se convirtió en noticia nacional. Los medios lo llamaron el caso del penthouse de la muerte. Las redes sociales explotaron. Otros empleados de los Ortega comenzaron a hablar sobre años de abuso y humillación. Más inversionistas defraudados se presentaron. El imperio Ortega colapsó en cuestión de semanas. Durante el juicio, Sofía tuvo que testificar. Se sentó en el estrado, con su ropa más formal prestada por la trabajadora social, y contó todo. Eduardo y Carolina la miraron con tanto odio que Sofía podía sentirlo como algo físico. El abogado de Eduardo intentó destruirla. Señorita Mendoza, ¿no es verdad que entró sin autorización al estudio privado del señor Ortega? Sí. ¿Y que tomó fotografías de documentos confidenciales sin permiso? Sí. ¿Y que esto fue después de que la señora Ortega negara su solicitud de un adelanto de dinero? Sofía vio hacia dónde iba esto. Eso es correcto. ¿No es posible que esté inventando esta historia como venganza por no recibir el dinero que quería? Sofía lo miró directamente a los ojos. Mi madre murió hace 3 semanas porque no pude pagar su operación a tiempo. Si esto hubiera sido por dinero, habría aceptado cualquier cantidad que los Ortega me hubieran ofrecido para quedarme callada. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar, como la vida de un niño, como hacer lo correcto aunque te cueste todo. El silencio en la corte fue absoluto. El abogado intentó otro ángulo. Señorita Mendoza, ¿no es verdad que desarrolló un apego emocional inapropiado con el menor? Inapropiado. Lo quiero. Lo cuidé cuando nadie más lo hacía. Si eso es inapropiado, entonces culpable. El juez intervino. Abogado, siga con las preguntas relevantes. Cuando Mónica Villarreal presentó la evidencia, los documentos médicos, el testamento modificado, las grabaciones de Carolina admitiendo que quería que Mateo muriera, el caso se cerró. Eduardo Ortega fue sentenciado a 20 años de prisión por fraude financiero, lavado de dinero y negligencia infantil con intención criminal. Carolina recibió 15 años como cómplice, pero el momento que Sofía nunca olvidaría fue cuando salió de la corte y encontró a docenas de personas esperándola afuera. Madres, niñeras, trabajadoras domésticas. Todas habían visto las noticias. Todas habían vivido experiencias similares de abuso y silencio. Una mujer mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por hablar. Trabajé 30 años para una familia rica. Vi cosas terribles. Nunca dije nada porque tenía miedo. Pero tú nos mostraste que podemos, que debemos. Otras se acercaron con historias similares, de maltrato, de desprecio, de ser tratadas como objetos en vez de personas, de quedarse calladas porque necesitaban el trabajo, porque tenían familias que mantener, porque nadie les creería sobre personas tan respetables. Sofía abrazó a cada una, compartiendo lágrimas y fuerza. Y mientras estaba ahí parada, rodeada de mujeres que finalmente se sentían vistas, escuchó una voz pequeña. ¡Sophie! Se dio vuelta. Mateo corría hacia ella, con un gorro tejido cubriendo su cabeza calva. La trabajadora social lo había traído para ver el veredicto. Sofía lo levantó en sus brazos, girando con él, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. ¿Ya se acabó?, preguntó Mateo. Sí, mi amor, ya se acabó. ¿Ahora puedo quedarme contigo para siempre? Sofía miró a la trabajadora social, quien asintió,
Con una sonrisa. Sí, para siempre. 3 años después, Sofía Mendoza caminaba por el pasillo de un pequeño juzgado en el centro de la Ciudad de México, sosteniendo la mano de Mateo. El niño tenía 9 años ahora, saludable, con cabello nuevamente crecido y mejillas llenas de color. ¿Estás nervioso?, preguntó Sofía. Un poco, pero emocionado también. Entraron a la sala del juez. Mónica Villarreal ya estaba ahí, sonriendo. Se había vuelto amiga cercana de Sofía durante estos años, casi como familia. El juez revisó los documentos frente a él, luego miró a Sofía y Mateo con una sonrisa cálida. Bueno, esto es inusual pero maravilloso. Señorita Mendoza, el Estado ha revisado su solicitud de adopción. Hemos considerado el vínculo excepcional que ha formado con Mateo, la forma en que lo cuidó durante su tratamiento y el hecho de que él la considera su madre en todo sentido que importa. El juez levantó su pluma. Es mi honor conceder esta adopción. Sofía Mendoza, oficialmente eres la madre legal de Mateo Mendoza. Sofía sintió que no podía respirar. Mateo la abrazó tan fuerte que casi la tira al suelo. ¿Ahora sí eres mi mamá de verdad?, preguntó con voz ahogada. Siempre fui tu mamá de verdad, susurró ella. Esto solo lo hace oficial. Salieron del juzgado tomados de la mano. Afuera un grupo de personas los esperaba. La trabajadora social que los había apoyado desde el principio, la doctora que había tratado a Mateo, algunas de las mujeres que habían estado en la corte 3 años atrás, y una persona más, una adolescente de 15 años con ojos verdes y cabello castaño. Valentina, la hermana mayor de Mateo. Sofía había logrado encontrarla hace un año, viviendo con su abuela materna en Puebla. La niña había estado asustada al principio, traumatizada por todo lo que había pasado. Pero cuando vio a su hermano pequeño, cuando Mateo corrió hacia ella gritando su nombre, algo sanó en ambos. Ahora Valentina los visitaba cada mes. Y mientras no estaba lista para llamar a Sofía mamá todavía, la llamaba Sofi con cariño creciente. «Felicidades», dijo Valentina abrazando a su hermano. «Ahora oficialmente tienes la mejor mamá del mundo». «Lo sé», dijo Mateo con una sonrisa enorme. Esa noche, en su pequeño apartamento de 2 habitaciones que Sofía había logrado rentar con su nuevo trabajo como coordinadora de derechos laborales en una ONG, los 3 cenaron juntos. Pizza casera que Mateo había ayudado a hacer, ensalada que Valentina había traído y pastel que habían comprado en la panadería del barrio. Después de la cena, Mateo sacó un dibujo que había hecho en la escuela. «Esto es para ti, mamá». Sofía desplegó el papel. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano, ella, Mateo y Valentina. Arriba, con letras torcidas pero cuidadosas, decía, «Mi familia verdadera». Sofía sintió las lágrimas rodar por sus mejillas mientras abrazaba a sus hijos. Sus hijos. No por sangre, pero por algo mucho más fuerte. Por elección. Por amor. Por la voluntad de hacer lo correcto incluso cuando el mundo entero te dice que te calles. En algún lugar, en una prisión federal, Eduardo Ortega cumplía su sentencia. Carolina estaba en una instalación para mujeres al otro lado de la ciudad. Ambos habían perdido todo: su fortuna, su reputación, su libertad. Pero lo que realmente habían perdido, lo que nunca podrían recuperar, era esto, este momento, esta familia, este amor. Porque habían olvidado la verdad más fundamental, que el dinero puede comprar mansiones y coches de lujo y ropa de diseñador, pero no puede comprar humanidad, no puede comprar bondad, no puede comprar el tipo de amor que hace que una mujer joven arriesgue todo por un niño que ni siquiera es suyo. Sofía acostó a Mateo esa noche, arropándolo en su cama con las sábanas de superhéroes que él había elegido. Mientras le leía su cuento favorito, el niño la interrumpió. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?».
Siempre. ¿Por qué me salvaste? Cuando mis otros papás no me querían, ¿por qué tú sí? Sofía pensó cuidadosamente su respuesta. Quería darle algo que pudiera llevar consigo toda su vida. Porque el amor verdadero no es sobre a quién perteneces por sangre, es sobre quién te elige cada día. Yo te elegí, Mateo. Te elegí cuando estabas enfermo. Te elegí cuando tenías miedo. Te elegí cuando nadie más lo hacía. Y voy a seguir eligiéndote cada día por el resto de mi vida. Mateo la abrazó. Yo también te elijo a ti. Después de que se durmió, Sofía se sentó en la pequeña sala con una taza de té. En la pared colgaba el artículo de periódico sobre el caso. Niñera heroica expone negligencia criminal de millonarios, decía el titular. Pero Sofía no se sentía como una heroína. Se sentía como una madre. Una mujer que había hecho lo único que podía hacer cuando vio a un niño sufriendo. Algo al respecto. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mónica. ¿Viste las noticias? 3 empleadas domésticas más se presentaron esta semana reportando abusos en casas de familias adineradas. Tu caso está creando un efecto dominó. Estás cambiando cosas, Sophie. Sofía sonrió. Tal vez sí estaba cambiando cosas. No de la forma que había planeado, no de la forma que había imaginado cuando era solo una niñera tratando de sobrevivir. Pero había aprendido que a veces las revoluciones más importantes no suceden en las calles con pancartas y gritos. Suceden en los momentos pequeños, privados, cuando alguien decide que no puede quedarse callado más, cuando alguien dice no a la injusticia, incluso si les cuesta todo, cuando alguien elige el amor sobre el miedo. Y ahora miles de mujeres estaban haciendo la misma elección, hablando, denunciando, negándose a ser invisibles. Todo porque una niñera de 24 años decidió que la vida de un niño valía más que su trabajo, su seguridad, su futuro. Y mirando hacia atrás, Sofía no cambiaría nada, ni un solo segundo del dolor, del miedo, de la incertidumbre, porque todo eso la había traído aquí, a este apartamento modesto pero lleno de amor. A estos niños que eran suyos de todas las formas que importaban. A esta vida que había construido no sobre dinero o poder, sino sobre algo mucho más valioso, sobre la simple, radical decisión de hacer lo correcto. 5 años después del día que cambió todo. Sofía Mendoza estaba de pie en un escenario frente a cientos de personas. Tenía 33 años ahora, vestida con un traje prestado pero limpio, el cabello peinado cuidadosamente hacia atrás. La conferencia era sobre derechos laborales y protección infantil. La habían invitado a hablar sobre su experiencia, sobre cómo el caso Ortega había inspirado cambios legislativos en todo el país. Cuando tenía 24 años, comenzó, su voz firme. Pensaba que mi trabajo era solo mantener la cabeza baja, hacer mi trabajo y sobrevivir. Pensaba que las personas como yo no tenían voz, no tenían poder, no importaban. Miró hacia el público, vio rostros como el suyo, trabajadoras domésticas, niñeras, empleadas, mujeres que vivían en las sombras de las casas de otras personas. Estaba equivocada. Todos tenemos voz, todos tenemos poder, y todos importamos. La pregunta no es si tenemos el poder de hacer cambios. La pregunta es, ¿tendremos el valor de usarlo? Las mujeres en el público comenzaron a aplaudir. Despacio al principio, luego más fuerte, hasta que toda la sala estaba de pie. Después de su charla, docenas de mujeres se acercaron con sus propias historias, de abuso, de maltrato, de silencio, pero también de esperanza, de cambio, de valentía. Una mujer joven, no más de 20 años, se acercó con lágrimas en los ojos. Trabajo para una familia rica. El padre hace cosas. Me toca. Dice que si hablo, me deportarán. Pero después de escucharte, creo que necesito denunciarlo.
Sofía tomó sus manos. No estás sola. Hay recursos, hay personas que pueden ayudarte, y si lo denuncias yo estaré contigo. Todas estaremos contigo. La mujer asintió, llorando pero decidida. Esa noche, Sofía regresó a su casa, una casa de 1900, verdad ahora, pequeña pero propia, comprada con el dinero que había recibido de un fondo de recompensa para denunciantes y del libro que había escrito sobre su experiencia. En la sala, Mateo, ahora de 11 años, hacía su tarea de matemáticas. Valentina, de 18, empacaba para su primer año de universidad. Iba a estudiar trabajo social, inspirada por todo lo que había visto. ¿Cómo estuvo la conferencia, mamá?, preguntó Mateo sin levantar la vista de sus ecuaciones. Poderosa, respondió Sofía, besando su cabeza. Hay tantas mujeres valientes ahí afuera. Como tú, dijo Valentina con una sonrisa. Como todas nosotras, corrigió Sofía. Esa noche, después de que ambos niños estaban dormidos, Sofía se sentó en su pequeño patio trasero con una taza de té. Las estrellas brillaban arriba, claras y brillantes. Pensó en todo lo que había pasado, en la mujer aterrorizada que había sido 5 años atrás, trabajando en ese penthouse lujoso, invisible, sin voz. Pensó en el momento que todo cambió, cuando abrió ese cajón y encontró esos documentos, cuando tomó esas fotografías, cuando eligió a Mateo sobre su propia seguridad. Había sido la decisión más aterradora de su vida, y la mejor, porque sí, había perdido ese trabajo. Sí, había pasado por meses de incertidumbre y miedo. Sí, había tenido que testificar frente a todo el país, exponiéndose a críticas y ataques. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado una familia, había ganado su voz, había ganado la certeza de que cuando importaba, cuando realmente importaba, había elegido lo correcto, y había inspirado a cientos, miles de otras mujeres a hacer lo mismo. El sistema no había cambiado completamente. Todavía había injusticia, todavía había abuso, todavía había gente poderosa que pensaba que podía tratar a otros como objetos desechables. Pero había grietas en ese sistema ahora, grietas que empezaban con mujeres como ella diciendo no más, grietas que crecían cada vez que alguien más encontraba el valor de hablar. El teléfono de Sofía sonó. Un mensaje de Mónica. ¿Viste? El Congreso aprobó la nueva ley de protección para trabajadores domésticos. Incluye protección contra despido injustificado, derecho a denunciar sin represalias y un número de emergencia nacional. Lo llamaron Ley Mateo. Todo gracias a ti. Sofía leyó el mensaje 2 veces, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Ley Mateo. El nombre de su hijo, su niño que había sobrevivido lo imposible, ahora estaba en una ley que protegería a miles de personas. Respondió, no fue gracias a mí, fue gracias a todas las mujeres que se atrevieron a creer que merecían mejor. Pero mientras guardaba el teléfono y miraba hacia las estrellas, Sofía se permitió sentir orgullo. No el orgullo arrogante de alguien que busca reconocimiento, sino el orgullo callado de alguien que sabe que cuando el mundo le pidió que eligiera entre lo fácil y lo correcto, eligió lo correcto. Y esa elección había salvado no solo una vida, sino posiblemente cientos, miles. En su habitación, Mateo dormía tranquilo, su respiración constante y fuerte. Un niño sano que podría haber muerto si alguien no hubiera tenido el valor de actuar. En su propia habitación, Valentina revisaba su teléfono, probablemente enviando mensajes a sus amigos sobre la universidad. Una joven que había encontrado un hogar nuevamente después de ser expulsada del suyo. Y aquí, en este patio pequeño bajo las estrellas, estaba Sofía, ya no una niñera, silenciosa y aterrorizada, ya no una empleada invisible, una madre, una activista, una mujer que había aprendido
que el verdadero poder no viene del dinero o el estatus o los penthouse de lujo. Viene de la capacidad de mirar la injusticia a los ojos y decir, no, no más, no en mi turno. Y esa lección, más que cualquier otra cosa, era lo que quería enseñarles a sus hijos. Que el valor no es no tener miedo. El valor es tener miedo y actuar de todas formas. Es elegir el amor sobre la indiferencia, la justicia sobre la conveniencia, la verdad sobre el silencio, porque al final del día, cuando todo lo demás se desvanece, el dinero, el poder, las posesiones materiales, lo único que queda es esto: las elecciones que hiciste, las personas que amaste, el bien que pusiste en el mundo. Y en esa medida, Sofía Mendoza era la persona más rica que conocía. No tenía mansiones ni coches de lujo. No tenía cuentas bancarias con millones ni ropa de diseñador. Pero tenía 2 hijos que la amaban. Tenía una comunidad que había construido. Tenía el conocimiento de que su vida había significado algo, había cambiado algo, había importado. Y mientras se levantaba para entrar a su casa, para revisar una última vez a sus hijos antes de dormir, Sofía se permitió una sonrisa. Eduardo y Carolina Ortega habían tenido todo, y lo habían perdido porque no entendieron la lección más simple: que el amor no se compra, la familia no se hereda, la humanidad no se negocia, se elige, se construye, se protege. Y Sofía Mendoza, la niñera que se atrevió a desafiar a millonarios, la madre que eligió a un niño sobre su propia seguridad, la mujer que encontró su voz cuando más importaba, ella había elegido bien. Y esa elección había hecho toda la diferencia.